Muy buenas noches para todas las personas que están conectadas en este momento a nuestra sesión. Ya de inicio a la grabación de la misma, vamos a leer la autorización. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales y otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, muy buenas noches. Atendiendo a nuestros acuerdos de formación, damos inicio de la manera más puntual a nuestro encuentro de esta noche, teniendo en cuenta que hoy retomamos ese tema que estamos desarrollando de la imagen corporativa y de la importancia del manual de la imagen corporativa. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que está enmarcado en el objetivo de reconocer los aspectos clave de estrategias y canales comunicativos de la empresa para lograr el posicionamiento del mercado y destacarse de la competencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una agenda que trata un tema muy importante que nos va a ayudar a toda la parte visual de nuestras marcas. Dudas y preguntas de la semana anterior. La temática de este día va a ser la teoría del color, donde vamos a hablar de color, de síntesis aditiva, de teoría de síntesis sustractiva, de psicología del color. Además, vamos a conocer o reconocer o volver a hablar sobre la actividad que estamos trabajando durante estas semanas. Hoy vamos a trabajar, estamos trabajando dentro de lo que es la temática del manual de identidad corporativa. Ay, no les compartimos audio. Ok, entonces por favor me confirman si escuchan adecuadamente el video que les voy a colocar. Teoría del color. El color tiene un ¿Lo importante escuchan? papel en el diseño y la vida diaria. Puede atraerte una imagen, Sí, profe. emociones y hasta Yo comunicar no los algo escucho. sin usar una Escríbeme, sola porfa, palabra. Gilberto. Pero, Sí, ¿cómo profe. sabemos cuáles colores combinan bien y cuáles no? La respuesta es sencilla. La teoría del color. Artistas y diseñadores Vale, han gracias. usado esta teoría durante siglos y cualquiera puede aprender sobre ella. Te puede ayudar en diferentes situaciones como escoger tonos para un diseño o mezclar perfectamente lo que te vas a poner. Todo lo que necesitas es una guía y empezarás a ver el color de una forma totalmente distinta. Empecemos por lo más básico. ¿Recuerdas cuando aprendiste sobre los colores primarios o secundarios en la escuela? Bueno, ya sabes algo sobre la teoría del color. La mezcla del rojo y el amarillo crea el naranja, la del amarillo y el azul, verde, o la del azul y rojo, morado. Si mezclamos estos colores, obtenemos aún más tonos, como el rojo anaranjado y el verde lima. En conjunto, todos estos colores conforman el círculo cromático o rueda del color. Probablemente ya sabes de dónde obtuvo su nombre. Ahora profundicemos en la tonalidad, la saturación y el brillo. Estas palabras tal vez no hacen parte de tu vida diaria, pero son la clave para entender los matices del color, como esas muestras que ves en las tiendas de cosas para hogar. Entre todas, tonalidad es la más fácil. Básicamente es sinónimo de color. Saturación se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. El brillo te indica si el color es oscuro o claro, en un rango de negro a blanco. Como puedes ver, esto nos da muchas opciones, desde un rojizo opaco profundo hasta un rosado pastel. ¿Cómo mezclar todo esto para crear paletas de color que se vean profesionales?
Hay fórmulas probadas que pueden ayudarte. Están basadas en algo llamado armonía del color y todo lo que necesitas es usar el círculo cromático. La fórmula más sencilla es la monocromática porque se utiliza un solo color. Elige un punto del círculo y usa tus conocimientos sobre saturación y brillo para crear variaciones en el tono. Lo mejor sobre este tipo de paletas es que tienes la garantía de que combinarán. Con la fórmula análoga, se eligen los colores que se siguen uno al otro en la rueda, como rojos y anaranjados o azules y verdes. No temas jugar con la paleta y crear tu propia interpretación. Ese es el propósito de estas fórmulas, darte un punto de partida en el cual te puedas guiar e inspirar. Los colores complementarios son opuestos uno al otro en la rueda, por ejemplo, azul y naranja, o el clásico rojo y verde. Para evitar que la paleta te quede muy simple, puedes agregar tonos más claros, oscuros o con poca saturación. Con los colores complementarios divididos, utilizas los colores que están junto al color complementario. Esto te da el mismo nivel de contraste, pero más opciones de tonos y posiblemente resultados más interesantes. Por otra parte, con la triada se forma un triángulo en el círculo cromático y se usan los colores que están en cada esquina. Estas combinaciones tienden a ser bastante impactantes, particularmente con colores primarios y secundarios. Así que piénsalo bien antes de elegirlas. Una paleta tetraédrica forma un rectángulo en el círculo, por lo cual no usa uno, sino dos pares de colores complementarios. Esta fórmula funciona mejor si dejas un color como dominante y los otros tres como auxiliares. Aprende más sobre diseño siguiéndonos en edu.cfglobal.org. Ay, no he terminado. Listo, ahora sí. Creo que les detuve antes de tiempo el video. Bueno, chicos, no sé si de pronto alguien me quiere hablar para saber si los escucho. ¿Cómo está el sonido ahí? Sí, profe, escucha bien. No los escucho. No sé, hoy me ha estado molestando el audio. Permítanme un segundo. Ahora sí, ¿me vuelven a hablar? Buenas noches, profe. No, cuando comparto bloqueo un micrófono. Dejo de compartir y ahí sí los escucho. Nuevamente, ¿alguien me puede hablar? Hola. Ahora sí, hola Gilberto. ¿Más, profe? ¿Está como enfermita? Uy, sí, estoy en la mala. Y eso que ya me he mejorado, me he recuperado un poco. Santo Dios. Pero bueno, vamos con ganas. Color. El color es algo fundamental dentro de la publicidad y por ende dentro de las marcas. Cuando nosotros hablamos de color, perdón, en realidad estamos hablando de cómo, de cómo la luz golpea los elementos y dependiendo la onda o el tamaño de onda que tiene cada uno de los diferentes elementos, tienen la característica de un color. Y es así cuando nosotros tenemos la posibilidad de entender que el color no existe, que el color es una percepción, y estamos hablando del color luz, es una percepción de nuestros ojos y la interpretación que nosotros podemos tener en el rango de la longitud de onda que nos proveen los elementos. Es importante de aquí ver que, perdón, que contrario a lo que generalmente nos han dicho, lo que pensamos, el color depende de muchas cosas de lo que percibe el ojo. Y entonces es por eso que tenemos personas que son, ¿cómo se llama? Que ven de diferentes colores,
porque la percepción de onda que tienen, de onda de luz, es diferente a la que nosotros tenemos. Por esa razón, van a ver los colores en diferente proporción o en diferente color. Cuando nosotros hablamos de que la hierba, el pasto es verde, no es verde, en realidad nos parece verde porque tiene una longitud de onda tal que está dentro de lo visible en el porcentaje del verde. Perdón. Una amapola nos parece roja. Un gato nos parece de los colores que tiene. Cada uno de los elementos están constituidos para que de diferente manera tenga una percepción y podamos reconocer tantos colores como ondas podemos tener. Aquí vemos un ejemplo de que en realidad el rango visible de onda es muy pequeño. Nosotros pensaríamos que eso es inmenso, que es supremamente grande, pero no. El rango visible de los colores están dados entre, mire, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 longitud de onda en metros. Y dentro de ello tenemos ese arco iris que nos permite distinguir n colores dependiendo cada uno de los puntos en donde se ubique la onda. Es por eso que también debemos tener en cuenta que hay elementos y ondas que nosotros no tenemos en la percepción visual, como por ejemplo los ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma. Y hay otras, como la infrarroja, que la vemos con otro tipo de color, así como también las ondas de radio y las de microondas, que no las vemos porque no tienen longitud visible. Gracias a esto, podemos decir que el color es importante porque nos ayuda a la percepción real de lo que es nuestra imagen y nuestra percepción dentro de lo que es la sensación. Cuando nosotros hacemos el primer acercamiento a lo que es la percepción visual del color y el reflejo de la luz que ilumina la superficie, damos como cuenta que es una sensación subjetiva que el cerebro interpreta. Para algunos seres vivos es diferente por la interpretación del cerebro, como para los perros u otros animales que tienen un cerebro con menos desarrollo. A diferencia, por ejemplo, de los gatos que sí ven casi en los mismos colores que nosotros. Ahora vamos a ir a esa síntesis aditiva que está relacionado 100% con lo que es el color de la percepción luz que nosotros tenemos. Cuando hablamos de la síntesis aditiva, estamos hablando que estamos sumando colores para tener diferentes posibilidades de generación. En el video les estuvieron hablando de los colores primarios, de los colores secundarios, de los colores terciarios. Aquí vamos a iniciar con algo que es importante que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la síntesis aditiva, estamos hablando de los colores luz, focos o pantalla. Yo no sé si a ustedes, no, yo creo que no, porque todos son muy jóvenes, pero no sé si de pronto a ustedes en la escuela, en el colegio, les pusieron a llevar un plato blanco cuando habían esos platos blancos de cartón desechables y lo pintábamos de rojo, de azul y de verde y en la mitad le hacíamos un huequito y le poníamos una cuerdita y lo girábamos, le un cauchito y al estirar el cauchito se giraba. Al girarse se hacía una unión de los elementos, de los colores que nosotros teníamos y teníamos la percepción de que se perdían, de que eran blancos. Esa simplemente es la síntesis aditiva, es la que hace referencia a lo que es sumar colores, pero colores luz. Y cuando hablamos de sumar colores luz, estamos hablando que cuando sumamos los tres colores base, luz, rojo primario, azul primario, verde primario, porque aquí estamos hablando de otros colores diferentes. Entonces, estos colores nos van a dar, al unir los tres, el blanco, al unir el rojo y el azul, el magenta, al unir el verde y el azul, el cian, y al unir el rojo y el amarillo, y el verde, el amarillo. Si se dan cuenta, es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a
entender y ver de los colores pigmento. Ya vamos a ir a hablar de ellos para que los reconozcan. Pero aquí quiero que ustedes tengan en cuenta el RGB. RGB es un término que ustedes deben conocer, con el cual se deben volver muy amigos, porque es un modo de color que les va a ayudar a trabajar en todo lo que es luz, focos y pantallas. Dime, Gilberto. Una anécdota ahí, profe. Yo hago calcomanías para vender ¿Sí? y cuando empecé con esto, me imprimieron las calcomanías en RGB. Lo que Ay, quiere decir que me no. hicieron un daño horrible porque todas las imágenes quedaron oscuras. ¿Qué me llevó esto? A investigar sobre eso. RGB solo para pantallas. Solo para pantallas. Publicidad. Y en realidad, déjame dudar que allá te hayan hecho el mal. Muy seguramente su merced hizo los diseños, envió los diseños y no se dio cuenta que los colores estaban dados en RGB y no en CMYK. No, profe, yo hice una prueba con ellos y le dije que entonces le pedí que me cambiaran la configuración a CMYK. Y claro, cuando me hicieron la impresión como de 10 piezas, entonces efectivamente estaba No lo habían configurado cambiado. exacto, entonces eso fue un problema berraco porque solo logré recuperar como la mitad del trabajo y pues imagínate, perdí todo el tiempo de alistamiento de imágenes y eso. Claro, obvio. Bueno, experiencias que nos muestran la importancia de seleccionar el modo de color adecuado para lo que nosotros estemos diseñando. Cuando nosotros hablamos, y todavía dentro de esta síntesis aditiva, estamos hablando que los colores primarios aditivos, es decir, colores luz, son el rojo, el verde y el azul, es decir, RGB por sus siglas en inglés. Que la suma de dos colores primarios en partes iguales generan el secundario, pero que en luz nos da rojo más verde, amarillo, verde más azul cian y rojo más azul magenta. Que la ausencia de los colores primarios de síntesis aditiva o luz originan el negro, es decir, a la ausencia de la luz hay oscuridad y a la ausencia y a la ausencia de la oscuridad la luz 100%, estaríamos hablando del blanco. El color complementario o inverso, ya en el video hablamos de ese color complementario que es el que está uno al frente del otro en el círculo cromático. En este caso, como no son sino tres los que estamos trabajando, el color inverso de cada primario aditivo es el color que le hace falta a la triada para convertirse en blanco. Entonces, el rojo, el complementario, es el cian, es decir, el que se enfrenta. El verde, el magenta, el azul, el amarillo. El blanco teórico, porque en realidad no existe, es la unión de los tres colores primarios luz en partes iguales con la misma saturación. Recuerden y miren, hagan ustedes memoria cuando se han encontrado de pronto con algunos programas de diseño, de video, de GIF, que les dice la saturación máxima posible del color es 255. Sí. ¿Por qué? Porque la línea máxima que va a tener un color luz es de 0 a 255. Esto lo que hace es que nos da un porcentaje de cantidad de tono dentro de lo que es nuestra, bueno, en realidad ahí es como el brillo porque iría entre la claridad y la oscuridad, pero nos proporciona un número máximo de 255. El rojo más el verde más el azul nos da el blanco teórico. Vamos a ver pero espérense. Yo no los voy a escuchar, ni voy a escuchar el video, no sé qué le pasó a este computador esta semana, pero, lo importante es que ustedes puedan escuchar. Me confirman, por favor. Sin sonido, profe.
¿No se escucha? Ok. Un momento entonces, porque es que este video es muy interesante. ¿Será por esto? Bueno, vamos a ensayar, le cambié el modo de sonido, a ver si de esta manera nos deja escuchar. ¿Escuchan ahí? No, profesor. No se escucha. A ver, ay, yo no sé qué le está pasando a esto. Silencio. Vamos a desconectar. Volver a conectar compartiendo el audio. Aquí vamos a cambiarle por acá el modo de audio de mi computador. Pues si es ahí. Listo, y lo voy a poner en este momento. Ahí, chicos. No se escucha. ¿No? Ay, Jesús. Profe, si Vamos nos a regala el mirarlo link en y lo YouTube a buscamos en ver YouTube. si de esa manera nos funciona. Qué cosa tan grosera ese video. Compartir acá. No, pues que si no lo escucho ni yo. ¿Ahora sí lo escuchamos o tampoco? No, señora. No. De la luz. Empezamos por el Ahí. rojo, vamos con el azul y luego... Perfecto. Voy a ponerlo. En este momento vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la mezcla aditiva y sustractiva del color. Y para eso vamos a identificar los tres colores primarios de la luz. Empezamos por el rojo, vamos con el azul y luego el verde. Esos son los tres colores primarios de la luz. Para esta prueba de qué es mezcla aditiva y sustractiva del color, vamos a ver qué pasa cuando las mezclamos. Cuando mezclamos dos colores, nos vamos a dar cuenta que el azul más el verde nos da el cian. Si mezclamos el azul y el rojo, nos da el magenta. Y si mezclamos el rojo y el verde, nos da el amarillo. Esos tres colores son los tres colores secundarios. Entonces ya identificamos que los tres colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Y los tres colores secundarios son el amarillo, el cian y el magenta. La mezcla de los tres colores nos va a dar a nosotros el blanco, o sea, la luz blanca. Está compuesta por los tres colores primarios. Para comprobar esta teoría de la mezcla aditiva sustractiva, también vamos a hacer un ejercicio con una paleta que nos va a mostrar la diferencia entre los colores, la mezcla de los colores y cómo es la mezcla sustractiva, la mezcla aditiva del color. Como vemos ahí en la paleta, esta nos está demostrando que la mezcla entre el rojo y el verde nos da el amarillo, entre el verde y el azul nos da el cian, entre el azul y el rojo nos da el magenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque al anular una de las sombras, vamos a encontrar que esas dos mezclas de colores nos van a dar el color secundario. Y también encontramos que la ausencia de todos los colores nos da en el centro el color negro. Listo. Simplemente quería que vieran cómo en la realidad sí funciona como dice la teoría. Porque a veces uno es un poco incrédulo y no está tan seguro de que las teorías de los colores funcionen diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces es importante que veamos en la realidad. Ahora, vamos a hablar de la síntesis sustractiva.
¿Qué es la síntesis sustractiva? A diferencia de la síntesis aditiva, estamos hablando de los colores pigmento. ¿Cuáles son los colores pigmentos? Aquellos creados por el hombre. Los colores que utilizamos para escribir o para dibujar, los colores, las témperas, los diferentes sustratos que tenemos para aplicar el color a las cosas. Cuando hablamos de los colores sustractivos, nos estamos refiriendo a la mezcla de pigmentos. Y cuando hablamos que nosotros vamos añadiendo colores para encontrar otros, de esta manera podemos entender que son complementarios a la parte luz o a la parte aditiva. ¿Por qué razón? Porque nos van a permitir, a través ya de algo un poco más tangible, que son las tintas, crear otros tipos de colores. Acá nos basamos, y ustedes si se acuerdan, no sé si tienen en sus casas impresoras de esas que ahora tienen tarritos de color. Si ustedes van y miran, las impresoras tienen un tarrito cian, un tarrito amarillo, un tarrito magenta, como mínimo. ¿Por qué? Porque estos son los colores primarios o los colores base de la síntesis sustractiva. Cuando nosotros hablamos del magenta, del cian y del amarillo, nos vamos a ir a mezclarlos por partes iguales en la misma proporción e intensidad. Si mezclamos el magenta y el cian, nos da el azul. El rojo y el amarillo nos da, el magenta y el amarillo nos da el rojo. El cian y el amarillo nos da el verde. Aquí hay un cambio de color que nos dice que estos ya no, al mezclar todos los colores, nos va a dar el blanco, sino a la mezcla de todos los colores nos va a dar el negro. De esta manera podemos tener en cuenta que los colores primarios sustractivos son el cian, el magenta y el amarillo. Bueno, y en realidad aquí son colores tinta más que otros elementos, porque cuando vayamos a ver los colores que nos enseñaron en primaria, vamos a decir, a nosotros nos dijeron que es azul, amarillo y rojo los colores primarios. Son estos mismos, pero ¿qué sucede? En la tinta tienen un nombre diferente por su composición primaria de químicos. Entonces, de esa manera, el azul no es tan azul, sino que viene siendo un cian. El rojo no es tan rojo, sino que viene siendo un magenta. Y el amarillo, si se dan cuenta, es un amarillo un poco claro. Desde esa manera podemos decir que los colores sustractivos son los CMYK, porque la K al final. CMY son los colores primarios, pero resulta que si los unimos nos da un negro, sí, total. Pero no nos da un negro tan intenso como en las impresiones se necesita. Por tal razón, se necesitó agregar la K en las tintas para poder tener un negro negro y no un negro sucio, como da el resultado de la unión de los colores. La suma de los colores primarios nos dan los secundarios, que son del magenta y el cian el azul, del amarillo y el cian el verde, de magenta y amarillo el rojo. Cuando hablamos de la ausencia de los tres colores, estamos originando el blanco. Pero si hablamos de la suma de los tres colores, estamos hablando del negro. Negro no tan profundo, negro sucio. El color complementario inverso de cada uno de los primarios se define como el color que le hace falta para el negro. Si se dan cuenta, es al revés o opuesto a lo que estuvimos hablando del CMY, del RGB. Al cian, ¿qué le falta para hacer negro? El rojo. Al magenta, ¿qué le hace falta? El verde. Y al amarillo le hace falta el azul. De esta manera podemos establecer que los colores están generados para funcionar dependiendo su funcionalidad.
Cuando nosotros hablamos de la teoría del color, es tan fundamental para nosotros dentro del diseño y dentro de la creación de elementos publicitarios, estamos hablando que son aquellas propiedades o atributos que hacen único el color. ¿Cuáles son esas propiedades? El matiz, la saturación, el brillo. El matiz puede cambiarse por el tono. Tono, saturación y brillo son más conocidos de esta manera. Cuando nosotros hablamos del tono o el U, que también lo van a ver en programas de diseño, estamos hablando de el color portal o el croma. Es una propiedad que diferencia un color de otro y por lo cual designamos sus nombres: rojo, verde, azul, violeta, marrón. Hace referencia a el recorrido que hace el color en el círculo cromático adquiriendo los matices. Por ejemplo, cuando hablamos del anaranjado o el amarillo verdoso. Entonces, recordemos que no se debe, bueno, aquí nos habla que el tono es diferente, pero el matiz en realidad, cuando ustedes lo experimentan, es el mismo tono. Nos dice que cuando nosotros tenemos diferentes amarillos, estamos hablando de los matices y el tono sería el amarillo. Pero esto lo conseguimos es mezclando con otros colores, es decir, el amarillo cuando lo combinamos con un tono rojizo nos va a dar un amarillo rojizo, con un blanco un amarillo pálido o con un poco menos cantidad que el anterior de rojo nos va a dar un amarilloso. Entonces es importante tener en cuenta esto. La saturación. La saturación es la pureza del color. Cuando nosotros hablamos de la pureza del color, estamos diciendo si sus colores contienen algún porcentaje de blanco, de negro o de gris o son puros. Hay diferentes maneras de saturar colores o de desaturarlos. El rojo puro lo vamos a combinar con blanco y nos da matices de rojo a rosado. Con el negro de rojo como un tipo de vino tinto. Con el gris, y miren que de pronto, no sé si ustedes lo sabían, podemos conseguir colores un poco diferentes dentro de los matices del rojo con la composición del gris. Y si nosotros unimos con el verde, tenemos unos matices bastante diferentes, bastante cambiantes entre uno y el otro. El brillo. El brillo es simplemente la luminosidad que tiene el color, es decir, qué tanto está acercado o reflejado al blanco en condiciones de un tipo de iluminación. Entre más porcentaje de blanco, más claro o luminoso será el color y a mayor porcentaje de negro será más oscuro. De esta manera podemos identificar cómo sacamos diferentes modificaciones a través de la luminosidad con el negro y el blanco. La teoría del color tenemos y debemos aprender sus bases. Estuvimos hablando de los colores primarios dentro de la sustractiva, los colores primarios dentro de la aditiva y ahora vamos a ir a los colores base de lo que nosotros conocemos. Los colores primarios o básicos son aquellos que no se pueden obtener de ninguna manera ni mezclando ningún color. En la RGB es el rojo, el verde y el azul. En los colores primarios C, B y K es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Cuando hacemos combinaciones de color con proporciones iguales entre los primarios, obtendremos los secundarios. Y cuando tomamos un color primario y uno secundario en igual proporción de cantidad, obtendremos los colores terciarios.
De esta manera podemos decir que son colores que se dan con la mezcla de los dos anteriores más uno nuevo. Y allí es donde encontramos la mezcla del primario y el secundario. Siempre para conseguir los colores base, primario, secundario y terciario, debemos tener en cuenta la misma proporción o cantidad de color de cada uno de ellos. Y ellos se organizan muy bonitos para poder ser estudiados a través de algo que se llama el círculo cromático. El círculo cromático es algo que nos va a permitir distribuir de manera natural el orden de los colores para que puedan ser combinados adecuadamente. Y es entonces cuando decimos que este círculo cromático nos va a ayudar a organizar y a segmentar los colores dentro de un círculo que nos van a ayudar ¿a qué? A tomar decisiones para formar paletas cromáticas bien construidas. Dime, Gilberto. Qué pena, profe, regálame un minuto que me están golpeando. Tranquilo, vale. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de posiciones, situaciones del color dentro del círculo, estamos hablando que está compuesto de una manera sencilla, si ustedes de pronto lo vean, como complejo, pero no hay tales. Hay un triángulo dentro de nuestro círculo cromático. Este triángulo nos marca los colores primarios normales que nosotros conocemos. El amarillo, el azul y el rojo. Y esa posición está dada por esa triada o por ese triángulo que nos permite identificar la posición de estos primarios. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de cada primario hay 3 colores. Siempre el color que marca el vértice de esta unión de los 3 colores va a ser el color secundario. Secundario básico, donde estamos colocando 50% de rojo, 50% de azul para que nos dé este morado. 50% de rojo, 50% de amarillo para que nos dé el naranja. Y 50% de azul con el 50% de amarillo para que nos dé el verde. Y el espacio que queda entre cada uno de esos colores que ya hemos identificado van a ser los terciarios. El verde limón, el naranja amarillo, el naranja rojo, el morado rojo, el morado azul y el azul verdoso. De esa manera entonces es que organizamos de manera muy sencilla y muy básica lo que es un círculo cromático. Dime ahora sí. Qué pena, por es que vinieron a golpear. Profe, ¿qué tan cierto el contraste? Por ejemplo, se trabaja el contraste, el amarillo y el color contrario es el violeta. Complementario, sí señor. Eso se aplica más que todo en donde, en los avisos, En todo, o sea, hasta en la ropa. Y eso es para nivelar los colores para que no canse al ojo una sola tonalidad de colores. Y para que llame la atención y obviamente teniendo en cuenta el color, tú vas a aplicar la psicología del color que nos va a ayudar a decir en realidad qué es lo que yo quiero transmitir. Ah, sí, porque pues sí, cuando yo inicié con la orografía eso fue un chicharrón de locos porque cargaba los colores, no tenía en cuenta los contrastes, no tenía en cuenta los fondos, aplicar un color negro, un color oscuro y un color claro y aplicar otra pintura, eso se me volvió un dolor de muelas y eso me tocó aprenderlo a los trancazos prácticamente. A los madrazos dicen por ahí.
Sí, sí, señora, literalmente. Y me vine a estrellar, bueno, pues ya creyendo que se manejaba eso, cuando vine a manejar ya programas, Cambió todo otra vez. claro, porque pues lo que yo les comentaba, cuando yo listé los tramos de calcomanías, pero antes pues YouTube. Si no está en YouTube, no lo han inventado. Entonces me ponía, y eso me sirvió, y pues ya teniendo todo preparado fue cuando me ocurrieron las calcomanías. Sí, En la preparación de diseños con los programas, me tocó botar literalmente 25.000 pesos a la basura, claro. porque me mandaron a hacer un diseño, bueno, buscar los colores, ay Jesús, aunque ya hoy en día hay unas aplicaciones muy buenas. Ahorita hay unas Sí, aplicaciones que le dan círculo cromático, y bueno, total. y las calcomanías me quedaron al revés y solo le servían a esa moto, y lo peor era que traían un nombre, o sea, no se las podía vender a otra moto. Me tocó coger 25.000 pesos a la basura. Claro. No, mejor dicho. Pero bueno, vamos aprendiendo. Y la idea es que a través de esta teoría tengamos más clara esa consecución y esa organización de los colores. Y entonces, cuando ya quedamos y entendemos cómo se organiza un círculo cromático, empezamos a entender que esta ruedita, que es la tradicional, que viene desde el siglo XVII, pónganse a pensar. Lo que pasa es que uno no la usa, pero en realidad le sirve para todo, le sirve para arquitectura, interiores, moda, diseño, publicidad, digitalización, vestimenta, para todo te sirve el círculo cromático. Y entonces es cuando nosotros empezamos a entender que hay que combinar correctamente los colores. Y para combinar o generar armonías de color, hay una técnica básica que la vieron un poco en el video, que les explicó cómo apelar a la elección de colores de tal manera y a través de algunas reglas que nos van a permitir sacar paletas de color que sí o sí funcionen. Eso no hay nada que hacer. O funcionan o funcionan. Y entonces para ello debemos tener en cuenta que podemos hacer armonías con base en un color y a través de un tono o de una mediación de tonos crear una paleta de color. Cuando nosotros hablamos de las formas de creación de paletas, y siempre tengan en mente que una paleta mínimo debe tener 4 colores, ¿vale? Es importante, ese dato es importante. Entonces, cuando hablamos de la monocromía, estamos hablando de tomar un solo color y hacer diferentes opciones entre brillo, entre saturación, es decir, llevándolo a los negros o a los blancos para generar diferentes matices. Y entonces aquí vamos a encontrar un rojo pálido y más pálido. Y esto nos crearía una paleta monocromática. Otra ley de composición de armonía de color es la análoga. La análoga es simplemente coger 3 colores continuos que están en nuestra paleta, en nuestro círculo cromático. Desde el centro tomamos, puedo que yo tomo este y este. Siempre debe estar uno al lado del otro para crear una paleta. Y aquí generamos un matiz diferente de uno de los colores que para nosotros va a ser el más importante o el principal o el que va a mandar la parada. Otra composición de armonías está dada por la complementaria. La, la complementaria está dada en los opuestos. Sé que el nombre no va con esto, pero sí, va así. Cuando nosotros hablamos de complementaria, estamos hablando del color opuesto al que estamos necesitando.
Y si ustedes creían que la Navidad era porque sí con esos colores, pues no, es porque el color rojo y el color verde son complementarios dentro del círculo cromático y de esta manera vamos a tener los colores de la Navidad. Y así cualquier color que ustedes necesiten crear. Por ejemplo, el naranja con este azul, este con este con este. Obviamente estamos hablando de un círculo cromático pequeño. Ya cuando veamos círculos cromáticos que existen de miles de colores, pues vamos a tener miles de opciones. Pero desde acá aprendemos a entender cómo se configura el color para que a través de la complementaria funcione muy bien. La complementaria dividida es simplemente hacer un triángulo equilátero, no, un triángulo isósceles, el que es delgadito. Es decir, que no tome sino dos, con las dos aristas de abajo, tome dos colores y el de arriba nos va a dar otro color. Entonces, al hacer este triangulito de esta manera, si nosotros lo giramos, podríamos hacerlo así. Uy, me quedó derechísima. Para saber cuáles son los colores que voy a tomar dentro de esta composición armónica. Otro es la triada. Ese sí es un triángulo equilátero que nos va a ayudar a establecer los colores que están en las esquinas o en las aristas o en los ángulos para poder escoger los colores. De esta manera también seleccionamos colores que sí o sí combinan. La otra es la tetraédrica. Sé que el nombre es raro, pero es simplemente colocar un rectángulo dentro del círculo cromático y sus vértices es el que nos va a definir cuáles son los colores que vamos a tomar. 4 ya por defecto. Vamos a ver, otra vez. Espérenme. Ciertas cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto colores que parecen vibrar cuando están uno junto al otro? La solución es bajarles el tono. Comienza con un color y trata de ajustar su claridad, oscuridad o saturación. En ocasiones, un ligero contraste es todo lo que tu paleta necesita. Otro factor importante es la legibilidad. Tus colores deben ser fáciles de leer y agradables a la vista. A veces eso significa no agregar color a cada detalle. Tonos neutros como negro, blanco y gris pueden ayudarte a balancear un diseño. Así, en donde uses otro color, este realmente sobresalga. Cada color envía un mensaje. Es importante considerar lo que quieres comunicar y escoger una paleta que encaje. Por ejemplo, los colores vivos tienden a dar un toque divertido o moderno. Los colores desaturados a menudo parecen más orientados a los negocios. A veces depende solamente del contexto. Te sorprendería cuán flexibles pueden ser. Encontrarás ideas para combinar los colores en sitios interesantes, como publicidad o famosas obras de arte. También puedes usar algún recurso web para buscar paletas de colores o crear las tuyas. Incluso diseñadores experimentados buscan inspiración del mundo que les rodea. No hay nada malo con encontrar algo que te atraiga y adaptarlo a tu gusto. Donde sea que mires hay color, color y más color. Puede ser intimidante usarlo en tu trabajo, pero no tiene que serlo. Solo sigue experimentando y recuerda lo que aprendiste en este curso. Pronto, elegir colores geniales se sentirá como una segunda naturaleza. Listo. En realidad sí. Como dijo Gilbert, hay que ensayar. Pero poco a poco uno va aprendiendo de cuál es la real de la marca y cómo debemos expresarla. Igual tenemos algo muy importante que es los lineamientos que nos van a llevar a saber cómo utilizar y qué colores utilizar cuando estamos hablando de marcas. Generadores de paletas de color.
como nos decía Gilberto, en la actualidad hay muchísimas páginas que nos proporcionan la posibilidad de comunicarnos y de establecer elementos que nos generen las paletas. Por ejemplo, les voy a presentar, creo que los que a mí más me gustan. Bueno, es la verdad. Ya les abro acá. Ay, pero traje contextito. Ay, qué tonta. Ustedes no me dicen, profe, tonta. Vamos a ir hablando, abriéndolos. Adobe Color CC a mí me encanta. Es muy práctico y sobre todo que hay una aplicación para celulares en las cuales ustedes van a poder utilizar, volví lo mismo y nadie me dijo nada, volver a utilizar la generación de paletas de lo que ustedes tienen a su alrededor. Y eso me parece chévere, me parece muy interesante, ya que es una buena manera de adentrarse un poco más en el mundo del color. Voy a mostrarle las páginas. No, esta no es. Es esta. Bueno, estamos bien. En este es Material Design, generador de paletas de color, donde nosotros podemos escoger un color que queramos y bajo ese generar la paleta. Entonces, si yo escojo 2 colores, ya él me genera una paleta, en este caso de 8 colores, que nos van a permitir establecer un buen colorido. Vamos a tener, miren, como ustedes se dan cuenta, colores básicos, que son los que nosotros vamos a utilizar como principales. Colores básicos o luz, que nos van a permitir tener como fondos. Vamos a tener colores que nos dicen que son importantes para textos, como son los primarios que nos lo ponen en un negro, o los iconos o textos sobre color fuerte, que es como un grisoso. Los divisores de color que nos lo ponen en un gris, y los textos secundarios que nos lo ponen en un gris más fuerte. Entonces, de esta manera podemos tener aquí una orientación muy buena de lo que es la generación de las paletas. Dime, Gilberto. Profe, estas paletas se usan, por ejemplo, para la infografía, por poner un ejemplo, elegimos un color principal y él nos bota las paletas para usar los colores complementarios. Sí, para todo, en realidad para todo. Si yo voy a hacer un diseño, pues a través de esos colores yo ya sé cómo lo voy a estructurar, cómo voy a colocar los fondos, cómo voy a colocar los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un stop motion, también voy a generar mis personajes bajo una paleta de color que nos va a ayudar a tener a estar unificados dentro de lo que nosotros podemos generar. Porque yo cuando empecé a hacer aerografías era netamente al ojo y había colores que a uno se le escapan. Buscando aplicaciones, encontré una y uno en la aplicación sube la imagen y la imagen de una vez le bota la cantidad de La colores. paleta, Exacto. sí. Y había unos colores que yo decía, ay, pero ¿dónde está? Y eso le ayuda a uno a entrenar muchísimo el ojo, a decir, bueno, eso le falta X color. Ajá, Eso me sirvió para eso. sí, claro. Mira, este que es el de Adobe Color, que a mí me encanta, tiene muchas cosas chéveres. Puedo conseguir una paleta análoga, una monocromática, una triada, una complementaria, que es la teoría que nosotros hemos venido aprendiendo, para que ustedes vean que sí se usa. Una complementaria separada, una complementaria con doble separación, cuadrado, que aquí obviamente lo vemos solamente en las rayitas porque él no lo configura de otra manera, pero adicional te da los códigos RGB, los códigos hexagesimales,
los códigos HSB y los LAP. Entonces nos permite tener grandes ventajas frente a otros. Adicional, que si yo quiero, por ejemplo, extraer los colores de un tema, lo puedo hacer. Por ejemplo, voy a traerme una foto de acá. Traerme esta foto. Y bajo esta foto quiero que él me haga mi paleta. Miren, ahí están a todo color. Si lo quiero de pronto más suaves, él escoge dentro de la fotografía, dentro de la marca, lo que es más suave, los más apegados, intensos, oscuros o que no tome con base a nada. Generalmente el a todo color es como el más estructurado. Dime, Gilberto. Profe, en este caso, ¿ella hace la identificación de colores en RGB o si yo lo voy a imprimir en CMYK, me hace la misma identificación de color o solo aplicaría mayormente para RGB? Lo que pasa es que tú en el programa de diseño puedes pasarlo de RGB a CMYK y viceversa. Entonces no tienes problema. O sea, hago la ejecución, por decir, el diseño en RGB, que inicialmente es para pantallas. Al momento de imprimir, hago ya el alistamiento para CMYK o le doy la orden de que sea Exactamente. en perfil CMYK. Exacto. Ah, ok. O también podemos extraer o generar degradados con los colores que se presentan en la imagen. Y tenemos aquí algunas herramientas que nos van a permitir, bueno, tenemos como hay un color de fondo, un color de texto, para que tenga un buen, para que se resalte bien, y la calificación de aquel contraste del que tú hablabas. El contraste es importante y es importante tener una buena calificación, ¿vale? Bueno. Otra página que me parece chévere es generador de paletas de colores. Acá hay colores vibrantes, colores vintage, colores suaves y grises que nos van a ayudar a tener paletas, pues dependiendo de lo que nosotros queramos. Casi todos nos dan los colores hexadecimales porque obviamente son para páginas web, en este caso. Si bien aquí les ve el código, les genera el código para el CSS. Entonces, por esa razón, y eso está más especializado hacia esa área. Y aunque ustedes no lo crean, Pinterest también es una buena solución. Tiene unas grandes ventajas que son, perdón, unas grandes ventajas que son que nos muestran imágenes, sacan paletas de imágenes y de esa manera podemos ver como un poco más realista la paleta que nosotros vamos a usar. Que aquí en definitiva pues no nos genera código, no nos genera nada en la mayoría de los casos, pero nosotros podemos llevar la imagen y tomar color desde el Illustrator para poder generar esos colores y colocarlo en el modo de color que necesitemos. Es por eso que es tan importante que nosotros seamos lógicos y claros en el desarrollo de la selección del color. Pero para tener una buena selección de color, debemos tener en cuenta adicional que, les estoy mostrando lo mismo, que hay sensaciones relacionadas a los diferentes colores. Y entonces cuando nosotros hablamos de las sensaciones, hablamos de la psicología del color. Cuando hablamos inicialmente del ciclo cromático, lo primero que podemos definir es que está establecido en una división que se da de los fríos a los cálidos. Y esta pequeña división alimenta factores como emociones y factores en torno a la luz, el clima y a lo físico. Bueno. Los colores fríos son los colores que van del morado al verde
¿Y qué pasa por la gama del azul? Los colores cálidos son los que van de rojo al amarillo y la mitad incluye los naranjas. Estos colores están dados por la sensación térmica. Los colores fríos, como su nombre lo dice, evocan calma, serenidad, sueño, paz, frío. Los cálidos están asociados a la energía, al movimiento, al calor, a que son vivaces, a que estimulan y transmiten acción o actividad. Y estos están dados por el sol, los otros por la luna. Cuando hablamos de la psicología del color, es importante que ustedes tengan en cuenta en todos los diseños que vayan a desarrollar, así como la tipografía, así como las formas, así como el mensaje, que el color es fundamental para llegar al espectador. Cuando nosotros tenemos una paleta de color adecuada a mi cliente, obviamente le vamos a llegar de una manera mucho más sencilla. Cuando hablamos del rojo, estamos hablando de pasión, de fuerza, de calor, de energía, de masculinidad, de excitación, exuberancia y osadía. Lo podemos utilizar en positivo o en negativo. ¿Qué quiere decir en positivo? En positivo es decir que tiene un resaltado donde está la marca y un fondo o un cuadro que nos permite tener esa base negativa del color y positivo. Y en negativo es al revés. Vamos a tener sin fondo y solamente se va a ver, o con un fondo neutro, y se va a ver solamente la marca en el color rojo. Desafío, agresión, impacto y tensión. Amarillo. Ya entendimos positivo y negativo. Entonces, felicidad, amistad, advertencia, optimismo, velocidad, autoestima, extroversión, ansiedad, irracionalidad, fragilidad y miedo. Bueno, esto que yo quiero que ustedes tengan acá, no solamente en la parte que yo les digo, bueno, yo aquí les hablé de otro tema, dentro de lo positivo y lo negativo, pero estoy analizando y no es ese. Estamos hablando de qué cosas positivas trae el color y qué cosas negativas trae el color, sin importar la organización del mismo. El naranja, energía, vitalidad, calidez, confort. El negativo, privación, frustración, frivolidad. Hay que tener cuidado con esas cosas. El verde, naturaleza, salud, paz, aburrimiento, estacionamiento y enervación. Azul, inteligencia, confianza, seguridad, serenidad, comunicación. Negativo, frialdad, distanciamiento, falta emocional. Morado, lujo, misterio, creatividad, espiritualidad, visión, autenticidad y verdad. Negativo, introversión, decadencia y supresión. Positivo, sofisticación, protección, elegancia, sustancia, glamour. Opresión, frialdad, amenaza y pesadez. Blanco, virtud, pureza, juventud, limpieza, sofisticación. Negativo, elitismo, esterilidad, frialdad, apatía. Chicos, cuando nosotros hablamos de todas estas palabras que se asocian a los colores, estamos hablando de la asociación mental que tenemos desde muy chicos y dentro de nuestra sociedad. En una sociedad como la nuestra, el color del luto, por ejemplo, es el negro, pero en una sociedad india es el morado. Entonces, es importante tener en cuenta el uso de los colores, la asociación psicológica, para que haya universalidad, 1, y 2, cuidado de no meter la pata. Dime, Gilberto. Profe, ¿qué hace que la lectura del color sea negativa? O sea, cuando se aplica demasiado color, cuando se puede decir demasiado negro, o eso No, depende del estado anímico. en realidad la parte negativa se va a dar cuando no utilizamos adecuadamente el color. Si yo estoy haciendo el logo, por ejemplo, para una clínica de, ¿cómo se llama eso?
Inseminación in vitro. Por nada del mundo utiliza el blanco, que simboliza esterilidad. Utilice otros colores para no llegar a equívocos dentro de la psicología del color. O sea, se podría usar como colores que llamen vida, en este caso. Sí, en ese caso que te puse, sí. Ah, correcto. Vale. Eric. Profesora, el color es algo cultural, porque Sí. ya metí la pata en un trabajo, porque me tocó hacer un logo y era para unas personas y no sabía en realidad para quién era. Sabía de qué era la actividad de la empresa y eso, pero no sabía para quién era, y cuando lo entregué, lo primero que me lo echaron para atrás fue por el color. Porque representaba lo negativo de lo que iba a ser la marca, de lo que era Imagínate. Y entonces ahí Entonces, aprendí que la culturabilidad, o sea, el color es cultural. Uno es tiene que cultural. estudiar la persona a quien uno le va para quién va. El proceso de creación de marca es largo, no es cualquiera. Y poco a poco lo vamos a conocer. Estamos aprendiendo los elementos fundamentales que necesitamos para la generación del color. Pero adicional, vamos a conocer los pasos uno a uno de cómo se genera una marca que sea funcional para un cliente. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Ok, Están muy entonces, callados. sí. En ese orden de ideas, entonces, esa era la temática de hoy. Miren, chicos, el color es fundamental para la publicidad y para la vida. El color es algo único de lo cual nosotros nos podemos valer para comunicar, para atraer. Y en ese orden de ideas debemos conocerlo, quererlo y saberlo utilizar. Por eso es tan importante que sepamos desde ya cómo está configurado, cómo lo podemos usar, cómo lo podemos organizar y qué significado tiene. Chicos, esta era la temática de esta noche. La idea es que la próxima semana ya empezamos. Es que no me acuerdo exactamente si íbamos con letras o ya empezamos a trabajar el proceso creativo. Creo que sí. Entonces, en ese orden de ideas es importante que seamos conscientes de cada uno de los elementos que hemos venido viendo en torno a la marca. Muchas gracias por su atención, por estar esta noche aquí. Discúlpenme la maluquera, la tosedera, pero pues esperemos que la otra semana ya todo esté viento en popa. Voy a detener en este momento la grabación. Les agradezco mucho el que estén ustedes aquí conectados hoy y nos vemos la otra semana. Feliz noche.